Ok. Bueno, muchachos, buen día. Vamos a tratar la manera de ir haciendo esta cuestión. Para quienes ya están conectados, pueden hacerme el favor de colocar ahí presente o algo de que están conectados para que puedan. Ahí está. Además creo que no han subido, no se han dado cuenta. Bueno. Bueno, vamos a empezar entonces. Las disculpas del caso porque no había podido conectarme con ustedes, pero ya estamos por acá. Ahora, antes que nada voy a responder una duda. En el caso de César, cuando hacemos referencia en la clase config al data source y tenemos el archivo XML de configuración de Hibernate y el de Revenge, esos dos solo nos sirven para lo que sería generar las entidades, nada más eso. Porque si quisiéramos hacer, digamos, utilizarlos, tendríamos que llamarlo desde esa, en lugar del datasource, tendríamos que llamarlo desde ahí para poder utilizar el archivo de configuración. El de Revenge solo es para hacer ingeniería inversa, pero el de configuración tendríamos que llamarlo en lugar del data source. Ahora, esos dos archivos nada más nos sirven para eso, para generar las entidades y que se les haga un poquito más sencillo al momento de estar modelando, porque si lo hacen así a pie, es como se puede y es posible, pero se tardan un poquito más, por si ya son, ¿qué? Unas 5 o más entidades. No sé si eso responde la duda que tenía. Profe, gracias. Bueno, va, con respecto a lo que sería la temática, me gustaría que tuvieran en cuenta lo siguiente. Ya revisaron los archivos del día de ayer, que les subí el día de ayer. Okay. Los archivos del día de ayer no los han revisado. Profe, yo lo voy a Uh -huh. revisar después. Uh -huh. Sí, usted está en, creo que está en, no estaba en conferencia o algo así. Sí, lo que pasa es que estaba en un evento de Google Developers, por eso. Uh -huh. Ah, vale. Pues sí, no hay problema. Vaya, para quienes no lo han revisado y me gustaría que los comenzaran a revisar, que bueno, aquí vamos a habilitar la vista compartida. Uh -huh. Aquí está.
Vale, no sé si pueden ver mi pantalla, muchachos. ¿Alcanzan a ver mi pantalla? No, profe, no se ve nada ahorita. Ahorita lo he activado. Ya se ve. Vale. Hoy sí, hoy sí. Bueno. Vale. Como vemos acá, hay un archivo. Bueno, primero les decía que habían dos archivos. Este de tipos de sistema y este de patrones de diseño. Aquí el nombre se me escapó colocarle algo más, pero ahora lo vamos a aclarar. Primero que nada, este archivo de patrones de diseño se refiere a los patrones GOF o de la banda de los cuatro, Ganos 4, que son cuatro personas o cuatro personajes que se juntaron, digámoslo así, como amistades. Y pues generaron lo que serían los patrones de diseño GOF. Dentro de esos patrones hay tres rubros. El rubro creacional o patrones creacionales, el rubro estructural y el rubro de comportamiento. Ahora, en resumen, lo que indican estos patrones es la manera de cómo nosotros desarrollamos y resolvemos ciertas problemáticas. Ahí está. Bye. Los patrones creacionales, como su nombre lo dice, sirven para poder entre clases poder delegar la creación de objetos o de instancias de clase para que puedan, digámoslo así, encapsular cierta funcionalidad solo de creación. Por ejemplo, si tuviéramos un sistema para creación de órdenes de compra, entonces probablemente necesitaríamos alguno de estos patrones creacionales para poder decir, desde mi sitio yo puedo crear una orden de compra. Entonces ahí se puede aplicar un patrón de ese tipo, de los creacionales. Ahora, cada uno tiene su significado. De hecho, aquí he resaltado los que nosotros hemos utilizado. Por ejemplo, el Factory Method dice expone un método de creación delegando en las subclases la implementación de ese método. Ahora, ¿dónde lo hemos ocupado? Cada uno de las aplicaciones que hemos hecho con el patrón repositorio conlleva a tener un método que sea para crear entidades o el create. Entonces, hemos utilizado lo que sería una interfaz para poder tratar lo que sería un método de tipo de fábrica, porque con el create nosotros creamos esa entidad. Es decir, tomamos los parámetros desde nuestro sitio y esos mismos van navegando hasta llegar a lo que sería el método create, que es el que registra en la base de datos. Entonces, ese es un patrón de tipo factory method. Ahora, todos estos patrones, por aquí creo que aquí está la página que... Ajá. Esta página creo que ya se las había recomendado, que es una de las páginas que nos permiten hacer refactoring y nos permite también
tener patrones de diseño. El refactoring es el tunear el código, el repararlo o el hacerlo más legible. En cambio, el design pattern son patrones de diseño que nosotros podemos ir viendo. Está esta página y está, creo que se llama Source Making. Esta creo que es. Entonces, cualquiera de las dos es válida. Tienen los patrones de diseño establecidos para que ustedes puedan revisarlo. Ahora, cuando digo revisarlo es, bueno, aquí está, según la estructura de los patrones Go. Con ciertos ejemplos siempre en UML para que se puedan entender, y algunos que tienen la bondad de tener un ejemplo en código. Volviendo al asunto, nosotros tenemos por ejemplo este de acá, el patrón singleton, que es el que hemos utilizado para lo que serían nuestras instancias de conexión a la base de datos. Entonces, ¿para qué nos sirven estos patrones? Para poder mostrar una solución a una problemática que muy ciertamente alguien más se tuvo que topar. Entonces, cada uno de ellos lo podemos utilizar en ciertas circunstancias. Ahora, la experiencia va a decir a dónde los vamos a utilizar y cómo los vamos a utilizar, porque no todos los proyectos son iguales y algunas cosas pues pueden que ya estén hechas. Por ejemplo, ustedes dándole mantenimiento a un sistema ya creado, ustedes pueden aplicar estos patrones, pero tienen que tener en cuenta cómo está ese sistema que ustedes van a tocar. Entonces es una manera organizada de poder trabajar. Ahora, eso es en cuanto a patrones creacionales. En cuanto a patrones estructurales, ¿qué son ese tipo de patrones? Son los patrones que me permiten a mí, como su nombre lo dice, estructurar cada una de las clases que van a componer mi sistema. Cuando digo de las clases que van a componer, estoy hablando de las entidades que se relacionan, que nosotros mapeamos, probablemente desde la base de datos. Pero si no lo hacemos desde la base de datos, sino que totalmente orientado a objetos, porque no siempre vamos a tener acceso a la base, nosotros podemos utilizar este tipo de patrones. Y generalmente yo aquí he anotado 3 de los que probablemente ustedes habrán revisado. Uno es el patrón facade o fachada, que ya lo vimos en las dos especialidades, que es cuando utilizamos la interfaz. Y ese es un patrón que me indica a mí, ya hay un subsistema creado, pero yo necesito realizar ciertas operaciones sobre lo que ya está creado. Ahora nosotros lo hemos hecho directamente para poder hacer una funcionalidad muy específica. Pero ¿qué ocurre cuando yo ya tengo un sistema ya creado? Ahí yo puedo utilizar un patrón facade. Pero ¿cómo lo voy a utilizar? A ver, si a mí mi jefe me dice, mire, fíjese que de este sistema le vamos a hacer un parche, le vamos a hacer esto, le vamos a hacer lo otro. Ahí está el sistema. ¿Qué me toca a mí? Poder utilizar un facade, una fachada, porque probablemente de lo que ya esté hecho, yo lo voy a reutilizar. Eso me permite a mí ahorrar tiempo y ser un poco más productivo. Ahora, en el caso del adapter y del bridge, el adapter lo hemos ocupado generalmente con las interfaces. Ahí dice, permite a dos clases con diferentes interfaces trabajar entre ellas a través de un objeto intermedio con el que se comunican e interactúan. A ver, si vemos entre las clases que nosotros hemos utilizado, probablemente en lo que vimos del video de patrón de repositorio, nos vamos a dar cuenta de que entre modelos y controladores hay una interfaz que está entre medio de esas dos, entre los modelos y controladores. Entonces, ¿qué es ello? Es un patrón de tipo adapter, o que nos permite trabajar con diferentes interfaces para poder tener un fin común, que sería el desarrollo. Ahora el bridge desacopla una abstracción de su implementación para que las dos puedan evolucionar de forma independiente. Cuando dice desacopla, es decir, cuando yo tengo clases que están siendo heredadas o implementadas, que es diferente el término,
El bridge me permite a mí manejar la funcionalidad de una y la otra para que ellas se desliguen de la funcionalidad que cada una debe de realizar. Es decir, el bridge solo es como una especie de controlador, si lo vemos desde el punto de vista abstracto, que recibe desde la vista y opera con los modelos. Eso podría ser un símil de lo que sería el patrón bridge. Ahora, dentro de los patrones existe un ámbito y son los comportamientos. Los comportamientos que se dan entre las clases, o mejor dicho, entre estos patrones, lo que buscan es ordenar o, mejor dicho, limpiar el código, ya sea de algoritmos, ya sea de responsabilidades como ese patrón que está ahí, o de ciertos objetos que nos pueden auxiliar para poder manejar el comportamiento de las clases. Por ejemplo, el patrón que tenemos ahí es cadena de responsabilidad, que dice se evita acoplar el emisor y receptor de una petición dando la posibilidad de varios receptores de consumirlo. Entonces cada receptor tiene la opción de consumir esta petición o pasárselo a la siguiente dentro de una cadena. Es decir, lo que nosotros hablábamos, tengo mi sitio que como usuario pues yo veo una página web, pero cuando yo creo o hago una acción de crear, esa, esa opción de crear lo que me permite es poder enviar todos los parámetros hasta que se registren en la base de datos. Esa es una cadena de responsabilidad. Entonces, si ustedes se fijan, nosotros los hemos ido utilizando a medida vamos trabajando en algún proyecto. Ahora, entre los patrones de comportamiento, si se pueden detener a verlos, son bastantes. Ahora, ¿cuál es el sentido de estos patrones? Estos se llaman patrones COF o patrones de la banda de los cuatro. Estos patrones indican un sentido: la creación, la estructura y el comportamiento que tiene internamente el código entre clases, objetos, relaciones y cada uno de las instancias que están operando. Ahora, cuando hacemos uso de estos patrones, generalmente vamos a usar interfaces y generalmente también vamos a usar clases intermedias. Solo es de revisar cada uno de los cuales tenemos para poder observar. Yo no sé si por aquí quiero ver, por aquí creo que tengo el patrón singleton. Ahí está. Ahora, si pueden observar, lo que hacen cuenta acá es que el cliente puede solicitar una única instancia de lo que sería la clase conexión o la clase que está funcionando como singleton. Ahora, si ustedes se fijan aquí, por lo general hablan de pseudocódigo. Para quienes no sepan qué es el pseudocódigo, es la mezcla entre lenguaje natural y lenguaje de código que generalmente es utilizado para poder modelar una solución genérica, ¿verdad? Para que ustedes la pueden pasar a cualquier otra de los lenguajes de programación que ustedes más deseen. Ahora dice acá, la clase database que está aquí tiene un campo que es de tipo estático y es una instancia de base de datos. Ahora, tiene un constructor que lo que hace es un constructor vacío, pero tiene un método que se llama getInstance. ¿Cómo getInstance? A ver, cuando ustedes crean una clase de tipo singleton, en su constructor debe estar la inicialización, como dicen por acá, en algunos casos, pues la inicialización para la conexión. Y esa conexión, como es estática, al momento que es estática se refiere de que si se inicializa, ya no va a cambiar. En algunos casos, algunos le pueden poner privadas estáticas y finales, o const, que es la referencia de una constante o una variable final en lo que sería PHP, cuando usamos const. Ahora, dentro del constructor se inicializa una tan sola vez
y al tener o ser estática, pues ya no debe de cambiar su valor. Ahora, con el getInstance yo hago una pregunta y digo, si la instancia ya es nula o no está inicializada, entonces yo agrego o inicializo la variable de conexión. Si esto no se cumple, porque aquí no lo dice, ¿verdad? Si esto no se cumple, que sea igual a null, entonces voy a devolver la instancia que ya está inicializada y eso me va a permitir a mí trabajar con una sola instancia de conexión a la base de datos. Ahora, esto es en pseudocódigo. Cuando ya se pasa a lo que sería un lenguaje de programación, pues hay algunas cosas que no van a ir acorde, ¿verdad? Porque, por ejemplo, este file, este is, eh, no siempre, no siempre se encuentran en los lenguajes de programación que ustedes, por lo menos en este nivel, pues están trabajando. Ahora, eso es una breve aplicación de lo que sería el patrón singleton. Ahora, cada uno de ellos me permite trabajar con un cierto orden y resolver ese tipo de problemas. Ahora, cuando nosotros desarrollamos, nosotros podemos tener ¿qué? Un montón de opciones u operaciones y en las cuales nos vamos a dar cuenta, esto podría arreglarlo con cierto patrón, pero estos son patrones de diseño. Ahora, el sentido es crear, estructurar y operar el comportamiento. Por eso es que aquí hay muchos. Ahora, por cierto, creo que creo que ese también ya lo hemos utilizado. Quiero ver, sí, Abstract Factory. Este es el equivalente a lo que sería el Abstract Facade. Para algunos de los que están trabajando, pues se habrán dado cuenta de que hemos hecho una fábrica de clases abstractas, o mejor dicho, hemos heredado de una clase abstracta que sirve como una fábrica para proporcionar los métodos básicos. Ahora, esto es en cuanto a patrones GOF. En cuanto a tipos de sistemas, porque también tengo que ver este otro documento. En los tipos de sistemas ustedes deben de reconocer que cada vez que ustedes vayan a desarrollar, la idea de los patrones de diseño es ir enfocándonos a las acciones que el usuario hace y al código interno para ser mantenido por nosotros los programadores. Ahora, si ustedes se fijan en este documento, en resumen lo que habla son los tipos de sistema. Los tipos de sistemas tienen sus categorías: software de sistema, software de aplicación, de ingeniería y ciencias, incrustado. Cada uno de estos software tiene una función específica. Ahora, nosotros generalmente cuando hacemos sistemas, y de lo que ustedes estaban realizando, son sistemas de tipo transaccional, o esto que está acá, sistemas transaccionales o de procesamiento de transacciones. ¿Qué es lo que hacemos cuando hacemos un sistema de facturación, un sistema de contabilidad, un sistema de planilla? Que son sistemas que generalmente se están utilizando frecuentemente. En el caso de cuando ya queremos avanzar en un tipo de sistema extra, y eso va en cuenta a la reportaría, a los servicios, a todo lo demás, ahí es donde probablemente vayamos a necesitar lo que sería un MIS o un sistema de información para dirección o sistemas gerenciales. ¿Qué es lo que me permite a mí hacer el sistema gerencial? Me permite obtener de los sistemas transaccionales la información vital o en resumen, información en resumen, para mostrarle al supervisor o al jefe o al gerente las formas de cómo puedo yo tomar decisiones. A ver, los sistemas por eso se orientan a las acciones del usuario, no a los CRUD, no a que voy a mostrar una ventana, voy a mostrar una alerta, sino que es a la gestión o a la operación que un usuario pueda tener sobre él. Si el usuario quiere registrar algo, pues
no se va a tardar 2 minutos en hacerlo, probablemente lo tiene que hacer en menos tiempo. Entonces esa es la idea, poder ir gestionando de manera ágil lo que el usuario quiere hacer. Ahora, los sistemas gerenciales no se utilizan de la misma manera que los transaccionales. Los transaccionales se ocupan frecuentemente, mientras que los gerenciales probablemente van a obtener información, o sea, datos de una base de datos que sería eh, transaccional, y luego van a pasar a una base de datos gerencial, que es una base de datos que solo va a contener información resumen. Si se recuerdan cuando hablábamos de bases de datos allá en los primeros días de nivel, que les hicieron un examen, por cierto, ahí mencionaban algo de sistemas gerenciales o de bases de datos gerenciales, que es lo que me permiten a mí poder contar con la información vital para yo poder decidir como jefe, como supervisor, como gerente, qué decisión voy a tomar para poder enmendar o poder solucionar una problemática que se esté dando. Y si no es una problemática, pues poder mejorar o mantener lo que sería la operación que hasta el momento vaya bien, ¿verdad? Por ejemplo, si hay buenas ventas, pues mantengamos ese ritmo. Pero si hay malas ventas, pues debo de tomar una decisión como promociones, como alguna otra medida para poder aumentar esas ventas. Ahora, eh, si se fijan, aquí hablamos de por integración, dice. Esto es importante que ustedes lo conozcan porque realmente en los sistemas ustedes se pueden topar o en algún trabajo ustedes se pueden topar con sistemas que ya estén creados, como por ejemplo sistemas ERP o Enterprise Resource Planning, sistemas CRM o Customer Relationship Management o soluciones de tipo IAE, que son soluciones empresariales para integrar aplicaciones o Integrate Application Enterprise. Entonces, para integrar soluciones que ya están o ya existen. Ahora, es diferente, no hay que confundir lo que es CRM con CMS. El CMS es un sistema gestor de contenido, mientras que el CRM es un sistema de cadena de suministros. Ahora, por aquí podemos ver algunos términos que también no tenemos que confundirlo. Software, proceso de software, modelos de proceso de software. ¿Y esto por qué es importante? Para quienes están en testing o vayan a estar en testing, pues un proceso de software o un conjunto de actividades cuya meta es el desarrollo y evolución del software. Por ahí van a ver que cada una de las iteraciones o de los builds que ustedes pueden hacer, que son los procesos de desarrollo terminados, pero ya para ser probados, o ya siendo probados, pues todos llevan un proceso. ¿Cuál es el proceso? El proceso de analizarlo primero, la necesidad del usuario, el proceso de diseñar una solución, de construirla para luego probarla. Entonces cada uno de ellos lleva un proceso diferente. Ya si usamos Scrum, si usamos DevOps, si usamos Lean, que es una metodología también para despliegues continuos, eh, no importa, es un proceso para el cual nosotros vamos a trabajar haciendo un software o dando una evolución de algo que ya esté hecho. Ahora, esto que sería la parte de tipos de sistema. Hoy quería llegar acá. ¿Qué son los principios sólidos? A ver, hablamos de patrones que son patrones de diseño, GOF, patrones GOF. Ahora, también existen lo que algunos le llaman patrones de diseño sólido o principios sólidos que me permiten a mí establecer una mejor, que sería una mejor relación con el desarrollo que yo estoy haciendo. Ahora, si vemos desde el punto de vista de un aplicativo, estos 5 principios son necesarios por lo menos para tener ¿cómo se llama? Un código legible y un código que me está sirviendo o me va a servir de una buena manera. Ahora, si ustedes ven,
El primero dice Single Responsibility Principle. ¿Qué significa eso? Que yo tengo la necesidad de separar las responsabilidades de cada entidad. Es lo que a algunos les mencionaba, y bueno, y siempre se los vivía recordando a todos ustedes. ¿Qué entidad está haciendo uso de qué parámetros? Además, ¿qué entidad tiene la responsabilidad de poder hacer una operación en específico? Ahora, cuando usamos el patrón repositorio, también por ahí creo que les dejé un comentario que decía métodos específicos. Cuando hablo de métodos específicos hago referencia a lo que sería algo muy propio de esa entidad o de esa clase que va a implementar ese método. Algo muy propio, aparte de lo que ya nosotros conocemos del CRUD, ¿verdad? Pero cuando hablo de algo muy propio es algo muy de él, qué es lo que va a hacer de cierta operación. Entonces, esto es el primer principio, que es el principio de separación de responsabilidades en las entidades. Ahora, ¿cómo lo podemos, cómo lo podríamos observar? Bueno, podríamos operarlo con uno de los patrones, uno de los patrones llamado facade, que es la relación que existe con los patrones Goff. Eh, el facade decía de que yo puedo tener una interfaz que tenga ciertas operaciones y que la clase que lo implemente pues va a tener que implementar o definir esas operaciones que van a hacer en esos métodos. Ahora, eh, ¿cuál es el segundo principio? El segundo principio es abierto y cerrado. ¿Qué significa eso? Modificación del contenido sin la estructura, es decir, con construir sobre lo que ya existe. No puedo modificar algo que, por ejemplo, tengo dos clases y una está heredando a otra. No puedo modificar la estructura de la clase padre por medio de la clase hija. No me es permitido, pero sí puedo redefinir lo que sería, ¿cómo se llama? Lo que sería la clase hija. Ahora, con respecto a ese término, pues hay algo bien importante y es lo que sigue con el siguiente principio. Principio de sustitución del Lipscomb. ¿Qué es lo que dice este principio? Bueno, que reemplazar las instancias padre por instancias hijas sin daños. Si yo puedo lograr que teniendo una clase padre y le hago una asignación de una clase hija, si yo puedo lograr eso, eh, y no hay ningún daño o no me da ningún error, entonces yo no he violado el principio de sustitución de Lipscomb. Quiere decir que teniendo al padre puedo tener una instancia o asignarle una instancia siempre de la misma clase padre o asignarle una instancia de la clase hija, Ahora, ¿qué patrones Goff? Bueno, el anterior era el Abstract Factory, uno de los que me permiten hacer eso. En cuanto al tercer principio, los patrones que me funcionan, que me sirven, serían lo que son los patrones Goff, Template Method, Composite, Strategy, State. Con ellos puedo utilizar o realizar algo del principio de sustitución. Ahora, interfase segregation principle, el principio de segregación de interfase. ¿Qué es lo que dice este principio? Alta cohesión, bajo acoplamiento. Por ahí se los mencionaba hace unos días. El alta cohesión quiere decir poder interoperar entre todo el esquema o el modelado que yo tengo. Y el bajo acoplamiento es que sobre ciertas modificaciones no vaya a fallar el sistema. Ahora, para esto es necesario utilizar las interfaces concretas en lugar de muchos métodos. ¿Qué significa eso? Que yo a una interfaz no le puedo poner como 5 o 10 métodos porque entonces estoy violando este principio. ¿Qué es lo que debo de hacer? Tener interfaces con métodos concretos o que sean menos de tener, por ejemplo, 5 métodos. Puedo tener interfaces que solo tengan 2 métodos.
y ahí pues no violaría este principio. Los patrones GOF que me permiten operar sobre este tipo de estructura son los patrones strategy o estrategia, el de estado y el de cadena de responsabilidades, que generalmente este es el que podemos visualizar un poco más, porque hablamos de que una interfaz va a tener operaciones que alguien las va a implementar. Entonces, cadena de responsabilidad me permite ver a quién se lo voy a asignar. Y el último principio, que es el principio de inversión, inversión de dependencia o inyección de dependencia, que me permite poder decirle, no cuento con la abstracción, sino que debo de ser el detalle quien dependa de la abstracción. ¿Qué es lo que significa eso? Que yo puedo definir una entidad y pues trabajar lo que sería, ¿cómo se llama? En detalle las clases implementadas. Ahora, para ello, no sé si algunos de ustedes ya habrán visto que existe una documentación. Quiero ver, creo que esta era. Esta de acá, que voy a dejar también en el chat de acá de lo que sería el chat de la llamada. Aquí tengo un foro de Carlos Macías Martín y habla sobre los principios sólidos. Ahora, veamos en resumen. Ustedes pueden leerlo por allá en su casa, ¿verdad? En resumen es principio de responsabilidad única, que yo tenga una clase a la cual solo me refiere a ella, una propiedad marca, un constructor que está asignando una marca, el método get de la marca y el método guardar coche en la base de datos que le mando una entidad. Si ustedes se fijan, antes estaba el MVC, entonces el método guardar, eliminar, modificar y bueno, y los de consultar estaban dentro del mismo modelo, cosa que ahora con los patrones repositorios o los patrones DAO, eh, todas las operaciones de creación están en el DAO y no están en entidad. Esa es la diferencia que existe. Bueno, pero en este caso tengo la clase coche con una propiedad marca, un constructor que está utilizando o asignando, mejor dicho, la marca que recibe, el método de get de la marca y guardar coche DB, que es propio de esta entidad. Eso es el principio de responsabilidad única. Aquí solo me refiero al coche. ¿Qué es lo que yo hago acá en el principio de abierto cerrado? ¿Qué hago yo en el principio de abierto cerrado? A ver, tengo la clase coche, ¿ok? Pero la problemática que tengo es que si yo hago un arreglo con diferentes coches, aquí recibía la marca, ¿verdad? Si yo hago un arreglo con diferentes marcas de coches, perdón, un arreglo con diferentes coches, pero de distinta marca, cuando yo ocupo el método imprimir precio medio coche y le mando el array que acabo de declarar aquí arriba, lo que sucede o lo que ocurre es que yo acá vengo y hago un for each y debo de preguntar, el coche tiene una marca Renault, en este caso, entonces que imprima el precio de ese coche. Pero esa es la problemática. Yo aquí lo puedo ver prácticamente válido, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo quiero agregar un coche que no sea ni Renault ni Audi, sino que sea un Honda, por ejemplo? Entonces, ¿cómo voy a saber yo para ir a modificar ese código? Aquí yo voy a tener que colocar el precio de ese nuevo coche. Pero, ¿cómo se solventa la problemática? Quiero ver, por aquí está. Aquí está. Yo tengo una clase abstracta que tiene un método abstracto. Eso significa de que la clase que le herede va a implementar ese método. Este método va a devolver un entero y
el nombre del método se llama precio medio coche. ¿Qué es lo que hago yo aquí? Declaro una clase Renault que va a extender de coche. Como extiende de coche, debo de definir este método abstracto, que es lo que yo hago acá. Int precio medio coche. Este int es el valor que devuelve. Entonces aquí devuelve el precio. Lo mismo hago para un Audi. Declaro una clase que extiende de la clase abstracta coche y que me permite a mí pues tener prácticamente el mismo método, pero ya no con el precio del coche anterior, sino que con el nuevo precio. Entonces este patrón, que sería abierto cerrado, me permite a mí redefinir y poder mostrar eh, la funcionalidad de la abstracción para poderla implementar en diferentes clases. Ahora, la manera en que yo voy a poder mejorar el código que yo vi anteriormente es que tengo un método main, aquí lo hace como con lenguaje Java, pero también se puede hacer en lenguaje PHP. Es lo mismo porque los patrones son así, los patrones de diseño. Ahora, tengo un arreglo ya no del coche, sino que ya de cada una de las clases que estoy utilizando o haciendo en cuenta. Envío imprimir precio medio coche y ahora yo ya tengo un for, en este caso un for each, con un objeto coche que va a recorrer el array de coches y que si ustedes se fijan, aquí yo solo hago la llamada del precio medio coche, este que está aquí, diferente a como yo lo tenía en esta parte de acá. Aparentemente aquí solo se quitan estas líneas de acá, estas dos, pero realmente lo que hay es una mejora en cuanto a lo que sería el código, porque yo ya puedo agregar una nueva clase, Honda por ejemplo, que extienda de coches, redefinir el precio y pues ya tengo yo este método que ya no lo voy a ir a cambiar, diferente a como estaba aquí, que tenía que agregarlo al método de imprimir. Entonces ese es el beneficio de utilizar el principio de abierto cerrado. Ahora, ¿cuál es el siguiente? La sustitución del IPSCO. ¿Qué ocurre si yo tengo el mismo método de imprimir, pero ahora imprimir el número de asientos y le mando el arreglo de coches? ¿Qué es lo que ocurre? Yo puedo tener aquí un for each, que está recorriendo el arreglo de coches, pero que justamente dentro de él tengo una comprobación de cada coche. El coche es instancia de Renault. Si es cierto, voy a imprimir el número de asientos de ese coche. Y aquí le mando el objeto coche. Ahora, si no, va a preguntar por otro y va a preguntar por otro. Entonces quiere decir que si yo agrego un nuevo modelo, yo debo de poner el if aquí. Otro if. Entonces, según el principio de sustitución del IPSCO, esto se solventa. Aquí está. Se solventa diciendo, mire, yo tengo aquí está, yo tengo la clase abstracta coche, que tiene un método abstracto número de asientos. ¿Qué es lo que ocurre? Que cada clase que extienda de la clase abstracta va a redefinir el método, es parecido al anterior. Ahora veamos algo diferente. Quiero ver, sí, aquí está. Si yo tengo una clase Renault, tengo una clase Audi, tengo una clase diferente, así como los tenía aquí arriba, Renault, Audi, Mercedes y Ford. Yo aquí estoy recorriendo la clase abstracta que es padre de todas las que están ahí. No estoy recorriendo uno por uno, sino que estoy recorriendo lo que sería la clase abstracta. Hace un momento dije de que se parecía el principio abierto cerrado a este tipo. Entonces, yo aquí recorro la clase abstracta y digo coche, num asientos. Pero esto es similar al principio anterior. ¿Qué es lo que cambia? Que yo aquí puedo recibir una entidad coche, que es una clase abstracta, o
cada una de las entidades que están extendiendo o heredando de coche, como Audi, como Renault y como cada uno, Mercedes y Ford creo que decía. Ajá, cada una de las instancias que son diferentes a la clase coche, pero que heredan de él. Entonces, eso es lo que me permite o me dice a mí el principio. Si la superclase devuelve un tipo de ella misma, o sea, coche, la superclase es la clase papá. Entonces la subclase, que en este caso Renault, debería devolver un tipo de superclase, un tipo coche, o un tipo de la subclase, tipo Renault. Entonces, suena como un tanto confuso, eh, pero digamos cuando ya se va viendo la funcionalidad, pues ahí se va teniendo más claro. Ahora, el principio de segregación de interfaz. ¿Qué dice este principio? Que yo como utilizo una interfaz digo, interfaz ave, ¿qué hace la ave? Pues vuela y pues come. Pero si yo creo una clase que en este caso dice que se llama loro, debo de implementar o definir lo que serían los métodos que ya están en la interfaz. Pero ¿qué pasa? Estas son aves que vuelan. Pero ¿qué pasa si yo tengo un ave diferente, como un pingüino? ¿Ve? Loro me dice que cuando se implementa la interfaz tiene que volar, comer y nadar. Pero acá, pingüino, perdón, nadar no. Loro no nada, el loro no nada, pero el pingüino sí. Entonces, el principio de segregación de interfaz me dice a mí, ¿para qué voy a utilizar métodos que no voy a definir? En este caso, loro está implementando un método que se llama nadar, pero ese no lo utiliza, no lo utiliza. Entonces, ¿qué hago yo para solventar esta problemática? Vengo y hago lo siguiente. Tengo una interfaz llamada comer, que es lo que generalmente hacen los dos aves. Tengo la interfaz ave voladora y la interfaz ave nadadora. Entonces, como ya les he comentado, en programación orientada a objetos se puede implementar más de una interfaz. ¿Qué es lo que no se puede hacer? Heredar más de una clase. Eso no se puede hacer. Pero implementar más de una interfaz, eso sí. Aquí que está haciendo esta clase loro, implementa la interfaz ave, que tiene el método comer, y la interfaz ave voladora, que tiene el método volar. ¿Qué me permite a mí? Poder no tener un código extra que no voy a utilizar, y pues los que sí voy a utilizar sí los voy a tener. Volar y comer. En cambio, en la clase pingüino, pues él va a comer, pero como es ave nadadora, él va a nadar, no va a volar, y viceversa. Perdón. Vale. Eso sería el principio de segregación de interfaz. Es decir, tener interfaces que sí voy a utilizar sus métodos y no que no lo pueda utilizar. Y el principio de inversión de dependencias, que es lo que prácticamente hemos visto en el patrón repositorio, que es lo que me permite. Tengo yo una clase, que esta clase es Database Service, con un método getDatos, que tiene una definición por acá. Pero tengo una clase llamada acceso a datos. De qué parámetro es esta instancia o este objeto que está aquí? Primero es privado. Eso quiere decir que solo la clase lo puede accesar. Directamente al atributo. Por los métodos sí puedo accesar, ¿verdad? Método get y set. Pero en este caso no tengo get y set. Tengo yo acá la clase acceso a datos, un tipo de dato, Dataverse Service, que está acá, que tiene un método getDatos, que tiene una implementación en específico. Ahora, tengo un constructor llamado acceso a datos, que lo que recibe, y esto es similar a lo que hemos hecho en el patrón repositorio, lo que recibe es un tipo de dato de la clase que está acá arriba, que ya está declarada. ¿Qué es lo que hago? Cuando lo recibo, se lo asigno a la propiedad que yo ya tengo acá, para luego declarar un método getDatos
que lo que me va a devolver getDatos de aquí es lo que está definido en esta clase. Entonces, ¿qué es lo que hago yo en este principio? Utilizar la inversión de dependencias para decir, esta clase acceso a datos puede tener un database service específico, pero puede tener otro tipo de conexión. Eso quiere decir que acá él no se interesa por qué tipo de conexión es. Puede ser una conexión a MySQL, puede ser una conexión a Postgre, a Oracle, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, acá yo le asigno la conexión o el tipo de datos que yo recibo para luego utilizarlo en lo que sería mi aplicativo. ¿Qué me permite esto? Poder tener declarados esta funcionalidad, esta de acá, y no depender directamente de la conexión de la conexión cuando yo la coloco aquí. Si yo tuviera este getDatos aquí mismo, lo que haría es que si tengo que hacer una conexión diferente o tener diferentes conexiones a diferentes bases de datos, tendría que venir a cambiar estos métodos. ¿Qué me brinda de solución este principio? Que yo no tenga que cambiar esta clase que está acá, que se llama acceso a datos, sino que yo puedo recibir un objeto que ese ya trae la conexión que yo necesito a cierto acceso, cierto enlace de una base de datos. Ahora, en el principio, en el patrón de repositorio, pues veíamos un tipo de conexión de este tipo, un tipo de uso de este tipo. El ejemplo que acá no podemos observar, pues tengo una clase a base de datos relacional y una a una API, que podría ser un AWS que esté en línea, un servicio de base de datos, o pues otro tipo de conexión. Si ustedes se fijan, conexión, aquí está, implementando conexión, public datos, get datos, que es esta de acá, y set datos. Y aquí tengo yo las formas de conexión. Esto es muy parecido. Tengo la conexión, le asigno la conexión desde el constructor y luego pues solo mando a traer lo que se está implementando. Es lo mismo que está acá. Implemento conexión y lo que esté dentro de getDatos, pues yo ya lo defino de la manera de la conexión que yo necesite, tanto para una base relacional como para un servicio de base de datos o un API service, como dice ahí. Entonces, esos son los 5 principios de lo que hablamos cuando nos referimos a estos patrones o principios sólidos, que tienen en cuenta lo que serían los patrones de diseño Gov, y pues que nos ayudan en la creación de los tipos de sistemas de información que nosotros podamos realizar. Bye. Por el momento, me gustaría escuchar de ustedes si tienen alguna duda. En mi caso no es tanto dudas, sino es que todavía no me quedan bien claros todos los modelos. Así que después de darle una buena leída, así detalladamente, le digo mis dudas. Ok. ¿Alguien más que tenga dudas? Evelyn, Héctor. Buenas, no, quizás leyendo el material ese que compartió, creo que si le damos una buena leída vamos a entender un poco mejor. Ahora, esto es como un resumen, ¿verdad? Porque realmente si ustedes se fijan, el tema es bien amplio y tiene un montón de cosas por aquí. En caso de esto, en caso de cada una de estas documentaciones, esto es un resumen para que ustedes puedan comprender un poco mejor a qué se están enfrentando cuando hacen una solución. Es lógico que en el momento en que ustedes lo lean, pues se van a dar cuenta, en este momento yo podría utilizar una interfaz para esto.
Yo podría utilizar una clase para esto, una clase abstracta, una clase intermedia. Ahora, la idea es que conozcan de estos principios y de que si han desarrollado, si han programado, encuentren lo que sería la lógica de cada uno de estos apartados para poder mejorar su propio código, para que se les haga un poco más fácil hacer mantenimiento a código que ya esté hecho, que generalmente eso es lo que puede pasar, ¿verdad? Generalmente. Eh, con respecto a eso, por el momento, si no hay más dudas, no sé si alguien más tiene dudas, Erika, Manuel. No, prácticamente, como dijeron los compañeros, es de leer detalladamente la información que usted ha compartido. Vale. Eh, y eso es bueno, porque ya que van a repasar ese material, yo mismo les voy a dejar una actividad para que ustedes la presenten el lunes, que es la implementación de estos mismos tipos o patrones SOLID, pero referente o haciendo referencia a lo que sería un ejemplo propio de ustedes. O sea, no algo que se vayan a copiar ni nada de eso. Un ejemplo bien distinto a cada uno. Esto es para que ustedes puedan implementar este tipo de principios sólidos y que ya tengan en cuenta cuando hablamos de patrones de diseño, cómo voy a poder yo eh, solventar una problemática o cómo voy a poder arreglar yo un código que ya esté hecho. Esa es una actividad que les quiero dejar a ustedes eh, para que lo puedan utilizar, ¿verdad? Ya en sus trabajos eh, o en algún emprendimiento que ustedes puedan hacer. Ahora, si no hay más dudas, pues me voy a quedar acá y lo que sí les digo ahorita es que repasen porque hasta donde sé, pues ya vamos a entrar en la fase final donde ustedes van a tener que hacer el examen. Entonces les pido que repasen y que puedan, digamos, sacar dudas del cuanto a desarrollo, porque para hacer el examen sí va a ser primero con tiempo, segundo con una funcionalidad que ustedes van a presentar con el enunciado y pues eh, cada uno de esos detalles pues les va a servir, no solo hoy, sino para el día de mañana, después o cuando ustedes ya lo vayan a necesitar. Voy a dejar la práctica siempre en la guía, en el Drive, para que ustedes lo puedan realizar. Y pues eso sería prácticamente la idea de utilizar estos patrones. Por lo demás me quedo aquí pues y espero que tengan un buen día. Recuerden que para hoy es el cuestionario que dejé por ahí el día de ayer también. Quiero ver por aquí, creo que aquí está en el material de programación. Hay un cuestionario de repaso para que ustedes lo hagan a conciencia y lo van a subir en lo que sería la, la carpeta cuestionario de repaso. Eso es lo que vamos a evaluar. Por lo demás, pues ahí creo que estamos bien y cualquier duda me la hacen saber y yo con gusto los voy a apoyar en ese aspecto. Díganle a sus compañeros que repasen también estos documentos y los videos y pues ahí estamos pendientes. Los veo el lunes y cualquier duda me informan para estar ahí pendiente. Vemos.